Bienvenidas y bienvenidos al Espacio de Innovación 2021 de la Superintendencia del Sistema Financiero, denominado la Nueva Realidad Financiera. Mi nombre es Eric Romero y de parte de la Sparkassen-Stiftung alemana, el día de hoy te enseñaré cómo podemos realizar un plan financiero. Además, aprenderemos a entender el ahorro como una herramienta para enfrentar las adversidades y para cumplir las metas que nos propongamos. Así también aprenderemos a elaborar un plan de ahorro personal y a encontrar oportunidades de ahorro en nuestro día a día. Entonces, para comenzar nos debemos de preguntar, ¿cuáles son nuestras metas? Todas las metas son válidas. Puede ser un viaje, puede ser la educación, puede ser comprar una casa o puede ser simplemente comprarnos una camisa. Pero lo más importante es que aprendamos a definirlas en un primer momento. Posteriormente nos debemos de preguntar, ¿en cuánto tiempo deseamos cumplirlas? Podemos tener metas de corto, mediano y de largo plazo. Y luego vamos a identificar cómo podemos cumplirlas a través de un plan de ahorro. Déjame decirte que estas son algunas de las excusas que se ponen la mayoría de personas a la hora de empezar a ahorrar. No tengo el ingreso suficiente. Ay, que si me ganara la lotería. Que mis necesidades y deseos son cada vez más grandes. O que solo la gente rica y millonaria puede ahorrar. Déjame decirte que estas excusas solamente nos llevarán al fracaso y a la frustración de no haber logrado cumplir nuestras metas. Entonces, después de ver las excusas, nos podemos preguntar, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo están en esta cultura las personas con respecto al ahorro? Déjame decirte que de acuerdo a una investigación que se realizó en el año 2016 por el Banco Central de Reserva, se obtuvieron estos datos. En su familia, ¿ustedes hablan de la cultura del ahorro?, se les preguntó. 55% de las personas respondieron que sí y el resto respondió que no. Pero luego se les pregunta si en su familia designan una cantidad de ahorro. Como pueden observar, únicamente el 38% de las personas, es decir, aproximadamente 4 de cada 10 personas, destinan una parte de sus ingresos al ahorro. Esos son números preocupantes, ya que podrían ser mucho más. Entonces, ¿cuánto realmente es lo que tenemos que ahorrar de parte de nuestros ingresos? Pues déjame decirte que está segmentado. Va a depender del tipo de ahorro que vamos a realizar. Si vamos a realizar un tipo de ahorro para imprevistos y cumplir con cualquier emergencia, pues vamos a designar un 10% mínimo para esta categoría. Esto para cubrir cualquier emergencia médica o cualquier cosa que deba de comprarse de emergencia para el hogar, etc. Un 5% para la jubilación, porque, ¿por qué no? Empezar a pensar ya en ese momento, cuando ya tengamos la mayoría de edad y tengamos que jubilarnos y no podamos cubrir con los ingresos que teníamos antes, ahora con nuestra pensión. Entonces sería 5% para la jubilación y un 10% una vez están cubiertos los otros dos rubros, un 10% para la inversión. Es decir, para que nuestro dinero trabaje por sí mismo, sin que nosotros estemos haciendo ninguna actividad con respecto a él. Luego, vamos a definir cada uno de estos rubros, cada una de estas categorías, empezando con el ahorro para imprevistos. ¿Qué podemos definir como un imprevisto? Como lo mencionábamos hace un ratito. Puede ser una emergencia médica, puede ser una emergencia académica o algo que se deba de comprar urgentemente para el hogar. Ahora, el ahorro para un imprevisto, como mencionábamos, era del 10% presupuestado mes a mes, con mucha disciplina. 10% de ingreso mensual en promedio, el que se debe de ahorrar, hasta que logremos llegar a un fondo que contemple de 3 a 6 veces nuestro ingreso mensual. Por ejemplo, si mis ingresos mensuales son de $1,000, entonces yo voy a ahorrar el 10% todos los meses hasta llegar a tener 3 veces, es decir, $3,000 o 6 veces $6,000 de mi ingreso ahorrado. Posteriormente veíamos el ahorro para la jubilación. Sabemos que va a llegar un momento en el que vamos a tener que jubilarnos, ya no vamos a poder trabajar para poder generar ingresos. Y para esto nos sirve la jubilación. Sin embargo, es muy probable que no nos alcance para cubrir con nuestro estilo de vida que traíamos desde antes. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, la aportación que nosotros damos a la jubilación en un trabajo común y corriente es de 7.25% para el empleado
y 7.75% del patrono de nuestros ingresos. Esto puede no llegar a ser lo suficiente para cubrir nuestra necesidad de ingreso en el futuro. Además de eso, las administradoras de fondos de pensiones, por precisamente administrar nuestras aportaciones, cobran una comisión, lo cual reduce también el monto que tendremos disponible. Además, se invierten estos fondos que administran las AFP en instrumentos de inversión que realmente no son de la mayor rentabilidad posible. Y esto generará entonces, todos estos aspectos generarán en el futuro en nosotros una brecha de ingresos, es decir, una diferencia entre el ingreso que nos vamos a recibir como parte de la jubilación y el ingreso que recibimos antes como salario. Para cubrirla está el ahorro. Luego tenemos el ahorro para inversión. Una vez tenemos cubiertas las dos categorías anteriores, nos podemos meter al mundo de la inversión. ¿Y en qué instrumentos podemos invertir que nos den a nosotros un rendimiento, una tasa de rendimiento, una ganancia? Pues podemos empezar desde el bajo riesgo como un depósito a plazo o un fondo de inversión y subir un poquito el riesgo también a un negocio o a una empresa o a comprar activos o bienes raíces. E inclusive si nosotros decidimos agregarle un paso más al riesgo, podemos invertir en los mercados bursátiles. Entonces, ¿cómo debemos de gastar nuestros ingresos? Pues déjame demostrarte una regla de oro que te va a ayudar en toda tu vida. Es la regla 50-20-30. El 50% de nuestros ingresos debemos de gastarlo en nuestras necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación, la comida, el agua, etc. Un 20% destinarlo hacia el ahorro y un 30% en nuestros gastos personales, que pueden ser gastos variables. Una vez ya tengas identificada esta regla, te preguntarás, pero es que no me alcanza el dinero. En muchas ocasiones esto nos pasa porque no sabemos identificar realmente qué es un gasto personal en un deseo y qué es un gasto en una necesidad. Acá puedes ver algunos ejemplos de artículos que podemos comprar en el día a día. Algunos son necesidades y otros son deseos, y debemos de aprender a diferenciar. Por ejemplo, las vacaciones, un automóvil nuevo del año, una hamburguesa, comida rápida. Todo esto significa un deseo. Mientras que los alimentos, el agua, la medicina, el estudio, todo esto son gastos necesarios. Es decir, gastos en necesidades. Entonces, todos estos deseos, ¿cómo podemos eliminarlos de nuestro día a día? Pues existe la posibilidad de eliminarlos. Algunos será por completo, otras cosas serán nada más parcialmente y habrán otros que serán muy difíciles de eliminar. Pero para esto te invito a que realices el ejercicio de gastos hormiga. Aquí puedes ver un ejemplo en el que los gastos hormiga han consumido para esta persona una cantidad tan grande que en 10 años esta persona, de no haberlos realizado estos gastos, pues hubiera podido tener la capacidad de comprar un automóvil. Te invito a que tú lo realices en tu casa. Enlista tus gustos y deseos y luego identifica cuánto gastas diariamente en cada uno de ellos. Multiplica este monto por una semana, es decir, 7 días por 7, luego lo multiplicas por 4 para ver en estas 4 semanas en el mes cuánto has gastado mensualmente. Luego multiplicas ese monto por 12 para que identifiques lo que gastas en el año y luego, si eres ambicioso, multiplícalo por 10 para identificar cuánto estarías gastando en estos gustos y deseos, en este pan dulce, en este café, en las recargas, en tus salidas al cine, etc. en 10 años. Ahora, entremos en el meollo del asunto. ¿Cómo podemos ahorrar? Fácilmente realizando un plan financiero. ¿Y qué es un plan financiero? Pues déjame de presentártelo. Acá puedes ver un cuadro en el cual se identifican nuestras metas por plazo, es decir, corto, nuestras metas a mediano, nuestras metas a largo plazo. Además, nosotros podemos identificar el costo de cada una de estas metas, así como el tiempo en el cual lo vamos a necesitar, especificando por mes cuánto será este periodo y posteriormente cuánto debemos ahorrar por periodo, es decir, en este caso, por mes. Déjame darte un ejemplo. Si nosotros deseáramos una bicicleta,
Debemos identificar primero el costo. Vamos a decir que cuesta $100. ¿Para cuándo la necesitamos? Pues yo me he propuesto tener esta bicicleta dentro de 6 meses. Entonces vamos a dividir el monto de $100 entre los 6 meses y vamos a poder encontrar cuánto debo de ahorrar mensualmente. La sumatoria de todas estas cifras que vamos a dejar indicadas en la última columna del plan financiero va a ser lo que nosotros debemos de ahorrar mensualmente para cumplir con todas nuestras metas en el tiempo debido. Te invito a que realices este ejercicio en tu casa. Además, ahora, para poder ahorrar, vamos a necesitar también algunos tips. Empezamos con el primero. Debemos de fijar nuestras metas, es decir, ¿qué queremos? ¿Cuánto dinero necesitamos para ello? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar cumplir con estas metas? Posteriormente debemos de priorizar mis metas de ahorro. Ahorrar por las necesidades más importantes y posponer las metas menos importantes. Luego debemos revisar nuestro presupuesto. Esto nos servirá para identificar claramente nuestros ingresos y egresos y para ello identificar también nuestras oportunidades de ahorro. Esta información nos permitirá saber si tenemos la capacidad de ahorro para obtener lo que necesitamos, nuestras metas. Debemos de posteriormente aplicar estas oportunidades de ahorro, revisar el control de nuestros gastos, llevar un control de gastos, identificar en qué podemos ahorrar y asegurar que cumplamos nuestra meta. ¿De qué forma podemos generar estas oportunidades de ahorro? Hemos hablado mucho sobre ellas en esta sesión y déjame darte algunos tips para que las puedas encontrar ahora. En primer lugar, podemos generar otros ingresos. No simplemente estancarnos con un salario o con cualquier ingreso que ya tengamos. Nosotros podemos ser creativos, generar ingresos de otra forma, mediante una inversión, un emprendimiento, etc. Podemos comprar frutas y verduras de la temporada, comparar precios, controlar nuestros gastos hormiga, como ya lo observamos, comprar cuando no tengas hambre, aunque parezca chistoso, pero es muy cierto, generar una lista de compras antes de ir al supermercado y muchas veces también llevar comida a nuestro trabajo o a la institución educativa en la que estemos, para evitar comprar comida en la calle, que además de hacernos gastar mucho dinero, deteriora nuestra salud. ¿De qué forma podemos ahorrar seguramente para que este dinero realmente esté seguro? Pues hay muchas formas de ahorrar. Se puede hacer desde en especies, es decir, la gente que ahorra en un ganado o con dinero debajo del colchón, en efectivo, en una alcancía. Pero la forma más segura de ahorrar siempre será en una institución financiera. Nos dará un pequeño rendimiento con el tiempo, pero lo más importante es que sabemos que nuestro dinero está garantizado y seguro y que no se puede arruinar o perder. Las instituciones financieras nos ofrecen a nosotros diferentes instrumentos con los cuales podemos ahorrar, por ejemplo, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, ahorro programado, etcétera, etcétera. En el caso de los depósitos a plazo, pues obtienes una tasa de interés un poco más grande, y en el caso de la cuenta de ahorro sí será una tasa de interés un poco más baja, pero lo importante es que nuestro dinero estará seguro y garantizado. Y por último, déjame mencionarte que estamos en una etapa difícil para la sociedad. Estamos en medio de una pandemia, en medio de cuarentenas, en medio de dificultades para movilizarnos, etc. Entonces, por acá te puedo dejar también algunos tips frente a la pandemia del COVID-19 para poder ahorrar. Una es crear reservas de presupuesto. Reservas pensando en que la situación puede cambiar en cualquier momento. Debemos mantener una comunicación constante con nuestra institución financiera para asegurarnos de que todo esté bien. Planificar semanalmente lo que vamos a gastar en comida. Quedarnos en casa, evitar los lugares concurridos que nos hagan también gastar más dinero. Apoyar a los negocios locales que probablemente estén siendo impactados fuertemente también por la pandemia. Y evitar los gastos innecesarios, como lo mencionábamos, los gastos hormiga. Reducirlos al máximo. Sin más que agregar entonces, agradecemos por tu atención y espero que apliques todos estos conceptos en tu vida diaria y mejores tu vida y puedas alcanzar tus oportunidades y tus metas de ahorro.